Buenos días, señoras y señores, amigos, amigas. Muchas gracias por estar en esta primera sesión del nuevo ciclo Caminos NES Encuentro de Futuro. Con esta iniciativa que promovemos entre el Colegio de Ingenieros de Caminos, la Fundación Caminos y la Escuela de Negocios NES Educación, vamos a analizar con líderes del ámbito económico, empresarial y político, pues los retos que debemos superar como país y como planeta en los distintos aspectos. Es un placer contar hoy con Jaime Malet, empresario, abogado y presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España desde 2002. La Cámara fue fundada en 1917, que representa a 250 empresas, entre las que se encuentran grandes corporaciones empresariales y destacadas compañías que cotizan en el IBEX 35. Apreciado Jaime, pues bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y participar en esta sesión para vislumbrar cómo puede ser el mundo tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Damos también la bienvenida, desde luego, a nuestro querido amigo, periodista, sociólogo y presidente de NES Educación, Manuel Campo Vidal, que va a conducir estos encuentros. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros y contar con tu profesionalidad, tu sólida trayectoria y tu capacidad para realizar estas reuniones. Realizamos hoy esta sesión bajo el impacto también emocional que tenemos todos por los efectos de la última dana y que ha causado en muchas comunidades, especialmente la Comunidad Valenciana, una grave catástrofe humana y económica. Y también estamos con la expectación del cambio de rumbo de la política de Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump frente a Kamala Harris y que nos va a afectar a todos y del cual tenemos mucho interés. Mañana, miércoles, Donald Trump se reunirá con Joe Biden para iniciar el proceso de transición de poderes que culminará el próximo 20 de enero, cuando será investido presidente y que se convertirá en ser el primero en la historia con causas penales pendientes por promover el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Entre las propuestas que Trump planteó en campaña se encuentra la de bajar impuestos en Estados Unidos y al mismo tiempo subir los aranceles de exportaciones a México, en el caso de que el país no frene la llegada de inmigrantes ilegales. En Europa y el mundo se mira desde luego con una máxima atención e incertidumbre esta nueva legislatura de Trump. En el colegio también prestamos especial atención a este cambio por las numerosas empresas en ingeniería y construcción españolas que operan en los Estados Unidos y también por cómo pueden influir posibles cambios de fiscalidad y tributación en los ingenieros de caminos españoles colegiados que ejercen allí su profesión. Las políticas y relaciones que establezca la administración de Trump con España y Europa serán también determinantes en un escenario en el que el viejo continente pierde el liderazgo económico frente a China y Estados Unidos. La semana pasada, Tony Brufau, presidente de Repsol, nos recordaba en un foro que organizamos en Barcelona que en 2010 Europa aportaba el 22% del PIB mundial y ahora, 14 años después, solo aporta el 17%. En el mismo periodo, China pasó de aportar el 7% del PIB al 17% y los Estados Unidos incrementó su aportación mundial del PIB del 22 al 26%. Otro aspecto relevante es la política medioambiental que podría llevar la nueva administración de Trump para que Estados Unidos abandone, como hizo en su primer mandato, el Acuerdo de París. Y esta decisión compromete a 196 países a reducir sus emisiones de gases a efecto invernadero. El presidente José María Aznar tildaba de impredecible el periodo que ahora comienza y es posible que sea el calificativo más acertado para la nueva política de Estados Unidos. Por eso estoy seguro de que vamos a celebrar todos este encuentro en el momento idóneo y que nos va a ofrecer una perspectiva del máximo interés. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, presidente, por la acogida
y bienvenido Jaime Malet, presidente de la Cámara de Estados Unidos en España. Decidimos situar este análisis de lo que puede pasar en el mundo después de las elecciones norteamericanas unos días después. Si lo hubiéramos hecho al día siguiente, hubiéramos estado pendientes de si en Arizona se ganaba o no se ganaba. Y nosotros ahora, claro que desde el primer momento sabemos que Donald Trump tenía, sin esperar a Arizona y a otros estados, bisagra, incluso todos los delegados suficientes para ser elegido y que tome posesión, como se ha dicho, el 20 de enero. Ya lo sabíamos, pero hoy ya sabemos muchas más cosas. Y queremos hacer un repaso solamente a cómo queda ese mapa, también ver cuáles son los impactos principales que puede tener en Europa y también en España. Y desde luego hay muchos intereses españoles también en aquella cuestión. Yo diría que de todos los ciudadanos. Nuestro admirado Manuel Vázquez Montalbán decía que las elecciones de Estados Unidos deberíamos votar todos, porque a todos nos afecta, viviéramos donde viviéramos del planeta. Y es cierto, y en España probablemente más. Así que comenzamos un pequeño repaso. Decía Michael Ignatieff, que fue primer ministro de Canadá el otro día, que visto los resultados en Estados Unidos, parece que haya dos países distintos, los que están en las costas y los que están en el centro, porque efectivamente toda la costa del Pacífico ha sido demócrata, la costa, por lo menos la parte alta de la costa atlántica también, porque luego ya después de Virginia ya son republicanos, y en el centro solamente 4 estados: Colorado, Nuevo México, Illinois, que es Chicago, y Minnesota. El resto es lo que se llama el muro rojo, que rompió como una dana de voto republicano al muro azul, que es el que lo contenía. Es como si hubiera dos países allí y en una diferencia de delegados de 226 a 295, y después se puede ir al microscopio, pero no es nuestro objetivo aquí. Por ejemplo, el senador Bernie Sanders, pues es senador por Vermont y sin embargo los resultados son otros. Es decir, que en senadores quizá incluso ha ido mejor, pero ya no es cuestión de microscopio. Trump ganó por mucho más de lo que pensábamos y en todo caso empieza una nueva época. Una primera impresión, porque sé que además el presidente de la Cámara no ha hecho declaraciones, no ha hecho análisis y es un placer escucharlo en primicia. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué primera impresión tiene usted de este tsunami republicano y sobre todo de la época que se abre ahora? Bueno, primero quiero agradecer esta invitación. Me siento muy honrado de estar aquí. Yo creo que España es un país estupendo, pero realmente los que han hecho de España un país lo que es son los ingenieros. Y yo lo digo que soy abogado y economista, o sea, no soy sospechoso de nada, ¿no? Pero creo realmente que la clase de la ingeniería, no sé si se llamaría ingenieril, es lo que ha hecho este país lo que es hoy en día, ¿no? Yo mi primera impresión es que, bueno, que ha ganado Trump y ha ganado con una mayoría arrolladora, landslide, que se llama. Ha ganado por más de 5 millones el voto popular, ha ganado en todos y cada uno de los swing states, ha ganado el Senado, que se votaba en 35 sitios, ha ganado el Congreso o la Cámara de Representantes, todavía quedan unos 7 escaños, ¿no? Pero pronto se sabrá. Tiene el control del Tribunal Supremo y realmente va a tener un gran poder para poder hacer lo que quiera y para cambiar la mecánica de las cosas. No va a ser una administración que pase de puntillas sobre nada, sino que va a ir analizando cada elemento de lo que venga, tanto en política interior como en todo lo que tiene que ver con el gasto público, como todo lo que tiene que ver con los elementos culturales de la sociedad, como todo lo que tiene que ver con la política exterior. Y a todo se le va a poner un interrogante y se va a analizar bajo una óptica muy diferente a la que se ha analizado hasta ahora, ¿no? Esa es mi impresión así de buena. Déjeme que sea muy sincero porque debemos serlo. Era tal el grado de crispación, el final de la campaña,
esas acusaciones de que los inmigrantes, decía él en los mítines, están sedientos de sangre, que los haitianos se comen las mascotas, etcétera, etcétera, era tal el nivel de crispación que, sinceramente, daba miedo que ganara y daba miedo que perdiera, porque en una crispación tan alta y en un país en el que hay tanta gente dispuesta, pues vimos, a asaltar el Parlamento y con armas en casi todas las casas, de no haber ganado Trump, pues probablemente también tendríamos una situación crítica. Por lo menos le expreso el temor que yo tenía, el miedo que ganara y el miedo que perdiera por esta razón, por ese riesgo. ¿Cómo lo ve? Bueno, se puede hacer ciencia ficción a futuro, no hacia pasado, no ha ganado, o sea que no vamos a hablar de eso, ¿no? Pero efectivamente había un riesgo enorme. Hay que pensar que en Estados Unidos mm, la divergencia es brutal. La polarización que vemos en España es de parvulario en comparación con lo que hay allí. El país que yo conocí hace 30 o 40 años ya era un país de consensos, se ha convertido en un país donde un republicano y un demócrata no se sientan en una mesa. Y una de las cosas que me gustó del discurso de Trump en la mañana del 6 aquí, la noche del 5 allí, fue que dijo que iba a poner todo el esfuerzo posible para unir el país de nuevo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante para mí de su discurso y lo que más me gustó, por supuesto, ¿no? Porque el país está peligrosamente polarizado. No sé lo que hubiese pasado, no tengo ni idea, pero es verdad que lo que ha dicho tiene toda la razón, ¿no? En Estados Unidos hay 500 millones de armas privadas, armas de fuego, en manos de las familias, ¿no? Hay más armas que habitantes. Y eso es un peligro porque es un país, es el único país prácticamente del mundo, al menos democracia consolidada, que tiene esa capacidad de, De fuego. de irrupción, ¿no? Armamentística en las familias, y eso es por una enmienda, como es bien sabido, de la Constitución. Solamente una nota más sobre el análisis de lo que interpretamos. Se esperaba que el mundo latino votara más en un momento determinado, que el mundo latino votara más a Kamala Harris y parece que no fue así. Ni siquiera por solidaridad con los que están llegando o por los que todavía quieren llegar. Realmente lo que se ve en los primeros análisis es que los hombres latinos, sobre todo, votaron a Trump, probablemente pues porque la candidata era una mujer y además encima era una mujer que no era una mujer blanca y eso cambió mucho, ¿no? O sea, voto latino y voto de hombres jóvenes que se ha medido incluso en un 12% superior sobre Trump que sobre Kamala Harris. Ese también es un fenómeno nuevo, me parece. Es algo que tradicionalmente no venía siendo así. Es lo que ha permitido a mucha gente decir, es que los demócratas no han entendido que el país había cambiado y venían con una vieja receta. El Partido Republicano, que ha representado durante mucha parte de su historia a las élites, de repente se ha puesto al lado de los descastados. Y eso incluye latinos, incluye gente de color. La gente de color no se ha abocado tanto, la candidata demócrata era de color, pero sí otras minorías, ¿no? Y no son minorías étnicamente, son la gente en masa que le ha votado, es la gente que no tiene estudios y que ve cómo la globalización no le ha mejorado las expectativas de futuro ni de vida, ¿no? Y eso sí que es un cambio enorme, ¿no? El Partido Demócrata va a tener que tomarse un tiempo en reflexionar, ¿no? Cómo es que ha perdido la base social de trabajadores que le apoyaba. No solamente el Partido Demócrata, sino que eso es una corriente, como todo lo que pasa en Estados Unidos, que yo no soy politólogo, ¿eh? Esto tengo que hacer un disclaimer aquí, yo no soy un experto en política ni americana ni de ningún tipo, soy un empresario, pero bueno, la verdad es que tengo quizás por razón del cargo mucha información y yo lo que creo es que lo que pasa en Estados Unidos luego viene a otras partes del mundo y lo vamos a ir viendo, pues que las razones por las cuales Trump ha ganado las elecciones allí van a ser más y más y más importantes para ganar o perder elecciones aquí. Hay dos frases a mí que me llamaron mucho la atención. En primer lugar, Michael Ignatieff. Déjenme recordar, Michael Ignatieff
era aquel profesor, un catedrático muy respetado en Harvard, que luego lo llevaron a ser primer ministro de Canadá. No funcionó, tuvo que volver, digamos, a la academia. Ahora ha sido premio Príncipe de Asturias. Ahora está en Viena. Sí. Ahora está en Viena. Eso es. Pero él, que ahora ha tenido el premio Princesa de Asturias, y en un momento determinado dice: Trump ha cosechado los efectos de 50 años de negligencia progresista ante la desigualdad. Es decir, ¿iba bien la economía americana? La macroeconomía sí, pero luego cuando bajabas abajo la gente notaba muchas tensiones, le golpeaba la inflación, y eso es una lección probablemente a tomar para otros países, incluido el nuestro, en el sentido de que las cifras macroeconómicas van bien, pero si la percepción popular y la vida de las personas no lo es, y el Partido Demócrata se ha ido alejando, digamos, de esa desigualdad que estaba en la base de la sociedad. ¿Le parece razonable este análisis de Ignatieff? A mí me parece totalmente razonable, ¿no? Realmente hay muchas razones que pueden explicar ese vuelco electoral tan importante, ¿no? Podemos irlas separando a medida que me vayas haciendo preguntas, pero quizás el de la inflación es importante analizarlo un poco en profundidad, ¿no? La inflación en Estados Unidos ha llegado a un 9,2, hoy está controlada, es decir, la administración Biden la ha podido controlar, pero si vemos dónde ha impactado la inflación especialmente, es en todo aquello que afecta más a las clases populares. Ayer me miré unas líneas, ¿no?, sobre cómo había aumentado el precio en los McDonald's, por ejemplo, ¿no? El cheeseburger ha pasado de $1 en el 2019 a 3,25 en el 2024. Las French fries han pasado de 1,5 a 4,2. Es decir, la multiplicación de muchos productos básicos no ha sido un 9%, sino que ha sido un 100, un 150%. Y eso ha tocado mucho a la clase más humilde. La razón de la inflación pues está compartida, viene de la pandemia, de que mucha gente, como en Europa, pues estuvo esperando a que se terminase la pandemia y empezaron a comprar y a consumir, los precios subieron. Al mismo tiempo pues hubo en Estados Unidos como en Europa elementos que rompieron las cadenas de valor, con lo cual los productos importados no llegaban. No hubo el problema del petróleo o del gas, porque Estados Unidos ha tenido capacidad de seguir produciendo para él mismo. Y luego han habido unas medidas de impulso fiscal y monetario brutales, tanto en una administración como en la otra, ¿no? En cuanto a las monetarias, la FED multiplicó su balance de 4 trillones a 8 trillones americanos, y la expansión fiscal de Trump fue 3,7 trillones, 3,7 billones, y la expansión de Biden, la expansión monetaria, la expansión fiscal de Biden, todas las medidas de impulso y de poner dinero en las empresas y en los particulares, fue prácticamente lo mismo, ¿no? O sea que en realidad las causas de la inflación que vienen del COVID y de su reacción están compartidas por igual. Lo que pasa es que siempre se castiga al que está gobernando. Cuando hay inflaciones muy altas, la gente percibe que se ha empobrecido, no llega a final de mes, y al que castiguen es no al que ha causado, sino al que está allí. Y eso ha sido una de las razones, quizás la más importante, ¿no? Luego han habido otras, el tema de la inmigración, el tema de una reacción contra toda esta cultura woke que la gente ya no entiende, y luego, sobre todo, una revolución de la gente que no tiene estudios contra la gente que tiene estudios. Eso sí que ha sabido capitalizarlo muy bien Donald Trump, ¿no? Bueno, Donald Trump tiene esa habilidad, porque recordemos que frente a Hillary Clinton también, la candidata del Partido Demócrata parecía que era la candidata de Wall Street,
Y el candidato antisistema era un millonario como él, con tantísimos problemas además, con lo cual tiene realmente una habilidad para intuir por dónde va la corriente de la gente, ¿no? Lo que ha denunciado Sanders, ¿no? El senador, digamos, más a la izquierda en el Partido Demócrata, que ha dicho, es que nuestro partido ha abandonado a la clase trabajadora. Él ha salido ahora elegido por Vermont, pero en todo caso parece que la clase trabajadora, en esa definición que hacía, más las personas sin estudios, más de temas de trabajos más manuales, sobre todo lo que se llamaba también el cinturón del óxido, ¿no? De las grandes acererías que después cerraron y todo ese mundo de desempleados, todo eso se lo ha llevado no un partido presuntamente a la izquierda como el Partido Demócrata, sino realmente el republicano, lo cual no deja de ser realmente muy sorprendente, pero hay que reconocerle esa habilidad. Es lo mismo que ha pasado en Italia, lo mismo que va a ir pasando en España, lo mismo que ha pasado en otros sitios, en el Reino Unido con el posicionamiento del Brexit. La globalización ha causado ese tipo de incongruencias, ¿no? De fenómenos. Bueno, sí. Vamos a ver ahora un poco el cambio, porque ya hemos empezado a conocer algunos nombramientos, algunos casi estremecedores, podríamos decir, ¿no? Porque el senador Rubio de Florida, que lo conocíamos, que intentó ser candidato en algún momento, ya sabemos que va a ser el nuevo secretario de Estado. Hay otras personas que son también sobrecogedores, digamos, los nombramientos, pero hay una persona, una mujer que ha dirigido la campaña, que se llama Susie Wiles, no sé si pronuncio bien, sí, que parece que va a ser la jefa de gabinete, que equivaldría a primer ministro, casi así, por lo menos un poquito por encima, digamos, de los secretarios, por encima de los ministros, y que es una persona que parece que ha sido fundamental en la campaña y en la victoria, y que creo que usted conoce personalmente. ¿Nos puede hablar de Susie Wiles? No, la verdad es que no tengo mucho que explicar. La he conocido poco, tengo gente muy cercana a ella, pero no lo suficiente como para hablar en público sobre mi percepción sobre ella. Pero me parece una persona razonable y todo lo que leo de ella es que es una persona del Partido Republicano moderado, ¿no? Estuvo con el gobernador Rick Scott de Florida, luego apoyó a Trump en la campaña anterior y luego ha estado con Ron DeSantis y bueno, y ahora pues se incorporó a la campaña y en la noche de la victoria electoral de Trump pues solamente se refirió a ella prácticamente, aparte de a su familia y al vicepresidente Vance, ¿no? Ya se vio allí que tenía como un agradecimiento especial a ella, ¿no? Sí. Por haber dirigido la campaña. Pero usted nos dice que le parece razonable que la información que tiene directa de cuando la conoció y sobre todo de los amigos comunes, de las personas que le conocen, que es una persona más moderada, etcétera, ya nos tranquiliza porque frente al resto de nombramientos... Sí, pero en Estados Unidos la política del gobierno la hace el presidente. Esa es la verdad. Es como un gran alcalde del país, ¿no? Se acabó. Su gobierno está diseñado por los padres fundadores de manera que hay check and balances entre el Estado y los estados, entre el Partido Demócrata y Republicano, entre el Congreso, el Senado y la Casa Blanca, entre la Casa Blanca, el Congreso, el Senado y el Tribunal Supremo, pero no hay contrabalances en diferentes partes del gobierno, al menos evidentes, ¿no? Es decir, la política se hace en la Casa Blanca, la política exterior se hace en la Casa Blanca, la política interior se hace en la Casa Blanca, la política de defensa se hace en la Casa Blanca. La Casa Blanca es donde se concentra todo el poder. Y los demás pues se dedican a ejecutar. Bien, pero peor me lo pone porque si luego vamos a un Congreso que presumiblemente va a estar dominado por el Partido Republicano, a un Senado que va a estar dominado por el Partido Republicano y a un Tribunal Supremo que ya se encargó en su primer mandato Donald Trump de nombrar a determinadas personas, ese contrapoder necesario en cualquier democracia no existe. La política de acuerdo se hace en la Casa Blanca, pero además sin ninguna cortapisa exterior de ningún otro poder, ni legislativo ni judicial. Por eso va a ser una administración que va a cambiar muchas cosas. Por eso, aparte ya hay experiencia de los 4 años anteriores,
se va a rodear de gente muy fiel y va a poder llevar a cabo una agenda muy disruptiva y muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? El mundo ha cambiado enormemente en los últimos 3 días. Eso es lo que a mí me gustaría trasladarles. No sé si a mal o a bien, y desde luego yo no soy para valorarlo. En todo caso, con el cargo que tengo siempre diré que a bien, ¿no? Pero va a cambiar seguro. Lo intuimos, lo vemos, ¿eh? Lo vemos. Vamos a ver, saludos a Donald Trump. Wall Street. Wall Street celebró la victoria alcanzando máximos históricos. Parece como lo estaban esperando y podríamos añadir probablemente también de los grandes poderes, por decirlo así, de los personajes más ricos del mundo. Elon Musk ya había estado en su propia campaña, pero por ejemplo Bezos, que es el propietario del Washington Post, por primera vez en la historia, el Washington Post no apoyó a un candidato, en este caso al candidato demócrata. Es decir, los saludos, la bienvenida que se le ha dado tanto de los poderes del Silicon Valley como de los poderes de Wall Street han sido extraordinarios. Bueno, esto es así, no es así, porque hay muchos empresarios que han apoyado al Partido Demócrata y a Kamala Harris. De hecho, ella ha levantado muchísimos más fondos que Donald Trump, ¿no? En esta campaña, no solamente para las presidenciales, sino para Senado, Congreso, los alcaldes que se han votado y los candidatos a la presidencia, se han gastado 16.000 millones de dólares en total, ¿no? De los cuales unos 3.000 o 3.500 han sido solamente para los candidatos presidenciales. Kamala Harris ha levantado 900 millones, incluyendo los 200 que había levantado Biden, para su campaña, que se han gastado en 3 meses, más 1.400 millones en los super PACs demócratas, que no pueden hacer campaña para un candidato, pero que sí que pueden hablar de los valores que representa un candidato, ¿no? Trump, 350 millones, más unos 500 millones más, o sea, la mitad más o menos de la cantidad, ¿no? Detrás del Partido Demócrata hay muchísimos empresarios, y muchísimos empresarios en Estados Unidos consideran a Trump un outsider, un constructor de Queens que se ha hecho famoso en reality shows. Eso es lo que piensan muchísimos americanos que conozco. Otros no, otros le perdonan todo. Y le perdonan todo porque dicen, oye, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Y lo que es verdad es que en la época que estuvo hace 4 años, su mandato fue un mandato desde el punto de vista de regulación empresarial muy atractivo para las empresas, ¿no? Veremos ahora si sigue con esa agenda o no. De momento, pues, bueno, va a mantener más o menos los impuestos que él puso en su momento, rebajando los que había en la administración Obama y que ha mantenido prácticamente intocados Biden. Y bueno, y eso, pues, eso es atractivo para el mundo empresarial, ¿no? Y por eso las bolsas suben, ¿no? Vamos a hablar ahora de quién pierde. Empezamos por la política contra el cambio climático, para empezar, y luego le preguntaré por Europa y nos iremos a Europa y a España porque nos importa mucho cómo puede afectar esto también a las exportaciones españolas. Cuando estuvo Trump en la Casa Blanca, sacó a los Estados Unidos de los acuerdos de París, se despreció siempre públicamente cualquier intento por controlar la degradación del planeta, y ahora el temor es que todo esto se relance de una manera mucho más, digamos, a recuperar, por decirlo de algún modo, el tiempo perdido, ¿no? Yo no tengo claro de lo que va a pasar, porque primero hay dinero para una transformación verde en Estados Unidos que proviene del Inflation Reduction Act. Son una cantidad importante, 300, 400 mil millones, solamente destinados a todo lo que es mejorar la eficiencia energética y las energías verdes y los coches eléctricos y los cargadores, etcétera, ¿no? Todo eso me da la impresión de que no se va a revertir
y ese dinero que todavía no se ha invertido masivamente lo quieren los estados, y muchos de los estados que están esperando ese dinero son rojos, es decir, Republicanos. ¿no? Hay que hacer esa mención porque Sí, hay que aclararlo, en España, sobre todo en España. En España es republicanos. ¿no? ¿Sí? Los rojos son republicanos y los azules son demócratas, ¿no? Allí. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro, pues hombre, yo creo que el negacionismo hoy en día no existe prácticamente. O sea, hay gente que puede pensar, oye, lo que no podemos hacer es estar aquí reduciendo nuestras capacidades de producción porque la energía nos sale carísima, porque no utilizamos la energía del subsuelo, y por otro lado en China pues están quemando carbón, o en la India, y están compitiendo con nosotros, ¿no? Esa es o sea, lo que se va a introducir, yo creo que es un elemento de realismo en muchas cosas, ¿no? Para bien o para mal. No sé lo que va a pasar con el tema del cambio climático. Me imagino que sí que se saldrá otra vez del Tratado de París. Tampoco está China allí, tampoco está India. Y veremos a ver de qué forma evoluciona todo el proceso que hay en marcha en Estados Unidos de ir descarbonizando la economía, ¿no? Pero lo que está claro es que ellos tienen algo que no tenemos en Europa, que es un montón de gas. Estados Unidos ha pasado de ser un país importador neto de gas y de petróleo. De gas es el primer productor del mundo y es exportador, el primer exportador, y de petróleo todavía sigue importando porque consume más de lo que gasta, pero ya es el primer productor del mundo de petróleo, mucho más que Arabia Saudita, que Rusia, que cualquier otro país, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una ventaja competitiva que Estados Unidos no va a perder, máxime teniendo en cuenta que eso le da seguridad geopolítica en un país que es especial porque tiene de frontera a Canadá, a México y a dos mares, ¿no? Hay 3 guerras abiertas, 2 guerras abiertas y una peligrosa, la de Taiwán. En realidad, vamos a ser precisos, hay 52 conflictos abiertos en el mundo, muchos olvidados, Siria, Somalia, etcétera, ¿no? Pero, sobre todo, estamos pensando en Ucrania y estamos pensando en Oriente Medio, ¿no? Trump tiene una relación excelente con Putin, se ha demostrado en todo momento, y tiene una relación extraordinaria con Netanyahu. No sé qué va a pasar. Hubo una frase, si me permite la expresión, descarada del hijo de Trump cuando públicamente le dijo a Zelensky: te quedan 58 días de paga. Es decir, contando los días que faltan hasta que su padre tome posesión. Y sorprendente fue la llamada telefónica a 3 del otro día entre Donald Trump, Zelensky y Elon Musk, que fue algo realmente sorprendente en una cosa de Estado, por decirlo así, y de relaciones internacionales, la irrupción, la invitación, digamos, al hombre más rico del mundo. ¿Qué impresión tiene? ¿Que va a liquidar las guerras? Yo creo que Elon Musk estuvo en esa conversación porque Elon Musk, siendo contrario a la guerra, extrañamente ha proveído de los satélites, mini satélites que permiten las comunicaciones en toda Ucrania, ¿no? Eso es. Y eso, por ejemplo, nosotros hemos donado, la cámara nuestra y otras cámaras europeas, hemos donado a la cámara americana en Ucrania satélites de estos o inversiones en este tipo de satélites, ¿no? Con lo cual me imagino que por eso lo puso en la conversación, ¿no? Yo no tengo tan claro como lo tenía quizás hace 5, 6 o 7 días, a pesar del tuit del hijo de Donald Jr., qué es lo que va a pasar en Ucrania, ¿no? Lo que está claro es que se va a intentar llegar a un cierre de una guerra que ya está durando demasiado. No creo que se cierre de una forma que pueda permitir a la gente pensar que Estados Unidos ha hecho dejación de sus funciones.
como ocurrió, por ejemplo, con Afganistán hace 2 o 3 años, ¿no? Sencillamente porque a Trump no le gusta perder. Y si se pudiese interpretar eso como una pérdida de poder de Estados Unidos, eso no le gustaría. O sea, se tendría que cerrar esa guerra, va a intentar hacerlo. ¿Qué le va a dar a Putin? No lo sé. Pero no me imagino que le dé carta blanca para hacer lo que quiera, porque sería algo que pasaría en los análisis de la historia pues como una derrota por parte de Estados Unidos durante su mandato, ¿no? Y en el caso de Oriente Medio más complicado, porque digamos a la barra libre en bombardeos el otro día en 3 territorios al mismo tiempo, en la Franja de Gaza, en todas partes, incluido el Líbano, por parte de Netanyahu, en este, digámoslo así, vacío de poder, entre que ya ha perdido las elecciones el Partido Demócrata, pero no entra Donald Trump, quedan 2 meses peligrosísimos, probablemente para que se acentúen los bombardeos y para que se acentúen sin control cualquier tipo de intervención, que ya no citamos las cifras porque son estremecedoras, por ejemplo, de la cantidad de niños muertos. Hay más niños muertos que hombres muertos y, por supuesto, que combatientes muertos en esas guerras. Y ahí también entramos en 2 meses de vértigo y de temor. Sí, yo creo que en Oriente Medio la receta de una presidencia de Kamala Harris hubiese sido más o menos la misma. Los americanos están saliendo de la región, no les interesa seguir defendiendo el estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb, la zona del Mar Rojo. Patrullar esa zona con los conflictos que hay es extremadamente caro, y hoy en día no tienen necesidad de hacerlo porque el petróleo y el gas, como he dicho antes, ya se lo generan ellos. Ese es un problema de los chinos y de los europeos. Y lo que sí que van a dejar en la región es un proxy, que es Israel, para que ponga orden y para que no permita que Irán, que es un gran enemigo de todo Occidente, se haga con armas nucleares. Una de las cosas buenas que yo creo que hizo Trump durante su mandato anterior fue los acuerdos de Abraham, como todo el mundo sabe, ¿no? Llegó a una especie de entente firmada en un tratado con varios países, entre ellos los Emiratos, Omán, Bahrein, Marruecos, y el quinto que tenía que entrar era Arabia Saudita, y los atentados que hubieron en Israel por parte de Hamas tienen que ver con impedir ese acuerdo, ¿no? Yo creo que esa es la línea que va a seguir Estados Unidos, llegar a crear una coalición capitaneada por Israel y en cierta medida por Arabia Saudita en contra de Irán y de sus proxies, y le van a dejar hacer lo que quiera para acabar con los proxies de Irán. Con los proxies, Hamas es un proxy extraño aparte porque son sunitas, no son chiitas, para acabar con Hezbollah en el Líbano, para acabar con el movimiento de Hamas en el West Bank, y para terminar con los hutis, ¿no? Y eventualmente pues acabar también con el programa nuclear iraní, que es lo que desestabilizaría totalmente el equilibrio de fuerzas en la zona, ¿no? Vamos ahora por último a Europa y a España. Europa también resulta perdedora, no sé si tiene usted la misma impresión, porque probablemente el sector industrial teme ahora perder competitividad, porque ya ha habido anuncios de que la política norteamericana va a ser mucho más proteccionista y por tanto vendrán aranceles, muchas más dificultades para las importaciones europeas, entre ellas las españolas, que les dedicaremos un capítulo aparte. ¿Usted tiene esa sensación de que hoy Europa está en una posición geoestratégica, geopolítica más débil de la que estaba la semana pasada antes de esta victoria arrolladora de Trump? A mí me gustaría separar mucho España de Europa, porque yo soy bastante optimista con España
y no soy optimista con el concepto de la Unión Europea. No siendo euroescéptico, pero creo que hay muy poco realismo en lo que estamos construyendo aquí entre todos, ¿no? Permítame que le diga, leí un artículo suyo en Expansión, que ahora le citaré, sobre España. Dejamos España aparte, vamos a Europa. Si España yo soy optimista, creo que si nos dejamos de pelear tenemos muchas oportunidades de hacer cosas, ¿no? Pero en Europa, en lo que es el concepto de la Unión Europea, pues me cuesta mucho reconocer los méritos, ¿no? Ahora se ha puesto de moda y todo el mundo habla del informe Draghi, ¿no? El informe Draghi habla de invertir 800.000 millones al año para contrarrestar de dinero público, para contrarrestar la pérdida de competitividad de Europa frente a Estados Unidos, a China. Habla de crear grandes campeones nacionales, como lo que dice el presidente Macron, todos los días europeos, para competir con los grandes campeones tecnológicos, sobre todo americanos. Habla de muchas cosas, pero no habla de la realidad, que es generar un movimiento proeuropeo en la gente. No se puede construir siempre una estructura jurídica de arriba para abajo. A veces hay que pensar también en los de abajo. Y la gente en Europa no es proeuropea. Y ese sentimiento cada vez se está pensando menos en ese sentimiento y cada vez eso se está erosionando más. 800.000 millones al año es todo lo que se ha puesto del Next Generation, que es dificilísimo de administrar por parte de los países. Cada año, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Por qué le vas a decir al tipo de Frankfurt que tiene que pagar más impuestos para poner dinero en España o en Italia si no tenemos nada en común? Ni nadie ha pensado nunca en generar un sentimiento de comunidad que nos une a los europeos. La cercanía geográfica, ¿qué más? Es que yo no veo que se esté promocionando una idea de Europa. Yo recuerdo que una de las ideas brillantes hace 8 años, no sé si fue después de la crisis financiera, fue intentar cargarse el Erasmus. El único programa que ha generado una cierta percepción de comunidad en toda Europa. ¿Por qué unos países van a estar sufragando a los otros? Si vemos una señora que preside la comisión, que es una señora alemana, y no nos generan lo mismo que un señor que puede ser el presidente de Colombia o de cualquier otro país. Esa es la realidad. Entonces, yo pienso que Europa ha perdido mucho tiempo intentando crear una tecnoestructura sin pensar en la gente. Y eso es lo que vamos a ver, ya lo vimos con el Brexit, pero va a seguir y a seguir y a seguir. Hay muy poco realismo en todo lo que se dice. Queremos crear grandes campeones europeos que puedan competir con las grandes compañías americanas. Bueno, sí, perfecto, pero cuando Macron habla de crear grandes campeones europeos para competir con las empresas americanas tecnológicas, aparte de que eso no va a pasar ya, demasiado tarde, no está pensando en las empresas españolas o en las empresas holandesas, está pensando que las empresas francesas se conviertan en las grandes compañías de toda Europa y que nosotros le demos nuestros mercados, ¿no? Y es la realidad, todo el mundo barre para casa y así es imposible. O sea, ¿cómo vas a crear un mercado que pueda competir? ¿Cómo vas, por ejemplo, en el caso de la defensa, ¿no? Estados Unidos invierte más o menos unos 850.000 millones en defensa. China unos 300.000 millones. Rusia unos 66.000 millones. Toda la Unión Europea más que China. Pero ¿qué pasa? Que el único cemento que hay para todas esas fuerzas es la capacidad americana. Porque si no, los cañones de un lado no se compenetran con las balas del otro lado. No hay nada
que esté unido y tal, porque cada país ha ido a la suya. Y esa es la realidad de Europa. Y no la vamos a poder cambiar. La podríamos haber cambiado si hace 30, 40 o 50 años alguien hubiese pensado que había que generar un movimiento pro-europeo en los países europeos. Pero nadie se ha atrevido y nadie lo ha podido hacer, ¿no? Diferentes idiomas, diferentes formas de pensar, diferentes culturas y geografía y una historia plagada de guerras y de intentos para no tener más guerras. Pero una vez se han acabado las posibilidades de guerras entre los europeos, ¿qué nos une? Bueno, de hecho la Unión Europea, en sus versiones iniciales, se crea para evitar guerras entre europeos, porque ya llevaban 2 guerras mundiales en lo que iba de siglo, y en los años 50 se crea la Unión Europea. Estuvo aquí Josep Borrell, todavía hoy vicepresidente de la Unión Europea, y él nos planteaba un par de cuestiones relacionadas con lo que está diciendo ahora Jaime Malet, muy interesantes, y decía, primero, no hay un relato europeo, estamos de acuerdo. Entonces los jóvenes, efectivamente, les salva el Erasmus, hubiera sido una catástrofe. Ya hay 1 millón de parejas y de matrimonios en Europa como consecuencia de los Erasmus, y es una italiana con un español, y es una belga con un alemán, etcétera, etcétera. Y eso es un sustrato, digamos, de comunidad que hace que sea muy positivo. Por lo tanto, es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, al paso, que acaba de citar usted, es el tema de la OTAN y de los Estados Unidos. No vamos a detenernos en esto, pero ya Donald Trump plantea que a lo mejor Estados Unidos tiene que salir de la OTAN, o por lo menos no tienen que estar algunos países que no contribuyan en lo que les toca realmente. Es decir, lo planteó también Borrell en un momento determinado, Europa tiene que darse cuenta que se acabó la energía barata que venía de Rusia en su momento, se ha acabado de este modo, que ya se acabó China como fábrica porque hay aranceles y además hay unas competencias tremendas sobre la cuestión, y ya se acabó el que la policía, digamos, mundial, la pagan los Estados Unidos. Todo esto que decía usted al principio, vamos a un mundo realmente nuevo, pues tiene absolutamente toda la razón y lo vamos a ver probablemente en los próximos 2 años. Me inquieta, eso es verdad, el pesimismo que me parece que se deduce de sus palabras sobre las posibilidades de la Unión Europea para recuperarse. Debo decirle que yo cuando leí el informe Draghi, no al detalle ni calculando los números, me pareció que era esperanzador y él ha salido corriendo ahora a decir, precisamente por la victoria de Trump es mucho más urgente que aumentemos la competitividad y la productividad, que era algo que él indicaba en ese informe. Yo no soy, no es que sea pesimista, yo creo que lo que pasa es que aquí la gente no es realista. Esto es una tecnoestructura creada por las élites y sin apoyo popular no se puede hacer nada. Tú no le puedes pedir a un señor de Alemania que esté transfiriendo sus impuestos de una forma masiva y todos los años a una gente que está en Andalucía o en Italia, porque no hay ni una comunidad de intereses, no hay un pensamiento proeuropeo, ¿no? Yo pienso que bueno, Europa tiene que hacer una reflexión, pero mucho más profunda de la que se ha hecho en nuestros 2 informes, que son magníficos. Y yo no digo que no, y aparte, pues criticarlos sería muy atrevido por mi parte, porque tanto Draghi como Letta, los 2 italianos, por cierto, son gente admirable y con un currículum que yo desde luego no tengo. Pero mi percepción personal es que todo eso que pone ahí es muy bonito, pero no se va a cumplir. Se refiere al informe de Mario Draghi y Enrico Letta, sí, efectivamente, sí. Los 2 primeros ministros en Italia y los más activos probablemente como probables ideólogos, digamos, de esta reconstrucción europea soñada, ¿no? Sí, ya hubo un informe de Chirac, ha habido muchos intentos de coger figuras y que creen guías. Yo lo único que no veo nunca es cómo generar un sentimiento proeuropeo en la gente. En ningún informe lo he visto, nunca. Me extraña. Está bien. Vamos ahora a España, porque España, en ese artículo que le citaba, artículo suyo, el día 3 de noviembre en el diario económico de referencia, en el diario Expansión en España, usted planteaba que España tiene una gran oportunidad y que tiene una gran oportunidad porque puede convertirse en un hub verde, en una
producción de energía verde en el sur de Europa y, por lo tanto, que puede distinguirnos y puede darnos como una identidad. Y usted incluso citaba en el artículo, Francia es el lujo, Italia es el diseño, Alemania son las máquinas, herramientas y, por tanto, la tecnología, y España puede ser el hub verde. Plantéenos esto, porque a veces escuchamos otras versiones menos optimistas sobre las posibilidades españolas a partir del sol, a partir de la energía eólica, que fueron realmente de los primeros países que lo pusieron en marcha, y sobre todo lo que viene ahora, que es la producción del hidrógeno verde. Yo así como de política no sé nada, tampoco sé nada de esto, pero de esto sí que me gusta hablar. Porque sí que creo realmente que tenemos una oportunidad como país, el día que nuestros políticos dejen de pelearse, pensar qué otro elemento de especialización podemos tener aparte del turismo, que ya lo tenemos porque somos la segunda potencia del mundo, ¿no? En España tenemos viento, tenemos sol y tenemos mucha capacidad de gestionar grandes espacios. Tenemos puertos, unos dan al Mediterráneo, otros al Atlántico. Estamos en la Unión Europea, estamos cerca de África, estamos culturalmente pegados a otra parte importante del mundo. Yo pienso que eso es una oportunidad que hay que ponerla en valor. Quizás el artículo a que usted se refiere era un esbozo, que no soy nadie para generar de ese esbozo una guía o un guión, pero humildemente sí que lo pienso. Pienso que realmente la oportunidad es enorme, ¿no? Tenemos ingenieros, eso también es importante. Tenemos los mejores ingenieros del mundo y con todo eso, ¿qué podemos hacer? Exportar electricidad verde a través de líneas de transmisión. No, porque en Francia nunca van a dejar que nosotros exportemos la electricidad desde España. Ellos se quieren convertir en el hub de energía nuclear para toda Europa. Vale. Podemos exportar energía verde convertida en moléculas, hidrógeno o lo que sea, a través de barcos. Eso sí, eso lo van a hacer nosotros, y lo puede hacer Arabia Saudita. Yo cuando voy a Oriente Medio, a Arabia Saudita y a los Emiratos, solamente les oigo hablar de hidrógeno verde. Bueno, pues sí, competiremos con otros países exportando eso. Pero yo no me refiero a exportar, yo me refiero a importar industria. Importar industria que utilice la energía verde para producir bienes. Y en eso sí que podemos ser los primeros del mundo. Pero hay que ponerse. Yo he visto, por ejemplo, no sé si ustedes lo han seguido, ¿no? Esta pelea entre las compañías energéticas y el gobierno sobre este impuestazo a las eléctricas, a la energía que se quería mantener más allá del fin de este año, y realmente es que creo que la gente no está entendiendo bien lo que nos jugamos. Cepsa va a invertir miles de millones en hidrógeno en Andalucía. Repsol quiere invertir en toda España miles de millones en temas de hidrógeno y descarbonización diversa. Nuestras grandes compañías electrointensivas se están yendo. Alcoa, un desastre. Acerlor, un desastre. Se refiere por el aluminio y por todo lo que necesita mucha energía para producir. Esto va a acabar muy mal o muy bien. Tenemos la industria representa en España un 11%, había representado un 18%. Ha ido bajando en los últimos 20 años de una forma muy acusada. Si seguimos así, terminaremos en un 7, un 8. La industria es positiva, genera empleos bien remunerados, pega a la gente en el territorio, y nosotros podemos ser los reyes de la industria verde.
Yo veo ahora un montón de compañías alemanas que se están yendo de Alemania. Se están yendo a Austin, se están yendo a Texas. ¿Por qué? Porque los alemanes, que nos pensamos que eran tan inteligentes, resulta que tenían una carta escondida, que era que compraban la energía mucho más barata que el resto de Europa, a los rusos, ¿no? Ahora, eso se acabó, pues ellos dicen, oye, yo así no puedo producir. Está pasando con la fabricación de coches, con empresas grandes, medianas y pequeñas de todo tipo de manufactura, sobre todo electrointensivas, pero también todas aquellas que la electricidad sea un 20 o un 30% de los costes, o incluso menos, están replanteándose irse a otros sitios del mundo. Nosotros, esa transferencia que va a haber de capital y de capacidades industriales de Europa hacia Estados Unidos no se va a poder parar, encima con las guerras arancelarias y todo, ¿no? Teniendo en cuenta que el mercado americano es el que soporta la economía mundial. Ahora, en España podríamos, si nos enfocásemos, tener una parte de ese pastel, ¿no? Y bueno, la idea sería enfocarnos en intentar pasar de un 11 a un 22% en 10 años del PIB, ¿no? Una última cuestión con relación a la victoria de Trump y Europa, pero particularmente España. Nosotros somos exportadores a Estados Unidos de aceite, por ejemplo, de ropa, de calzado, de tantas otras cosas. Con los aranceles, todo eso probablemente vamos a perder muchas posibilidades, porque esa política proteccionista de Donald Trump nos va a limitar mucho las exportaciones. Quizá no pase de modo inmediato, se ha dicho que quizás se estire esto hasta el año 26, pero en todo caso puede llegar. Y puede ser una dificultad añadida cuando la industria agroalimentaria, por ejemplo, que en España ya es casi el 9% de la producción, pues podría verse sensiblemente dañada. Bueno, España y Estados Unidos tienen una relación económica muy fuerte a través de la inversión. Estados Unidos es el primer destino de las empresas españolas fuera, incluyendo los países europeos, y somos el 10º inversor en Estados Unidos. Y Estados Unidos es el primer inversor en España desde los años 60. A nivel de comercio, esa relación no es tan fuerte. España vende unos 20.000 millones a Estados Unidos vende a España unos 26, 27.000 millones. Tenemos un poco de déficit en la balanza de pagos. Si suben los aranceles un 10, un 20%, como ha dicho Trump, lo hará para todos los productos de todos los lugares del mundo. Nosotros perderemos competitividad con respecto a los vinos de California, pero no con respecto a los vinos de Italia o de Argentina. Y lo mismo con cualquier otro tipo de producto, ¿no? Con lo cual yo no estoy seguro de que esas medidas, excepto para algunos determinados sectores, por supuesto, nos vayan a ir mal. Por ejemplo, en el caso del vino, el vino californiano ya está muy caro, nunca tendremos problemas para competir y estaremos en las mismas condiciones que Chile igual. Quizás los chilenos tienen menos potencia financiera para aguantar el tirón y nosotros más, y tendremos capacidad de tomar una parte de su mercado. O sea, no veo que sea ese el problema. El problema para nosotros va a ser lo que pase con las filiales de las empresas españolas que van a estar en lugares que venden a Estados Unidos y que sí que les van a cascar unos buenos aranceles, más allá del 10% o el 20%, como por ejemplo las filiales de las compañías españolas en México o en Brasil, que van a exportar con un 40, un 50, un 60% de subida de aranceles. Por ejemplo, las compañías españolas de partes de vehículos, ¿no? del sector de automoción, que no son los productores de los coches, tienen fábricas en Estados Unidos que se van a sentir, van a tener pues, más capacidad de tomar mercado, pero luego tienen fábricas también en México.
las fábricas de México de automoción van a tener unos, de acuerdo con lo que ha dicho Donald Trump, van a tener unos aranceles altos, ¿no? Esas empresas sí que se verán castigadas, ¿no? Y por último, la inversión. Me parece que el año pasado los Estados Unidos invirtieron en España más de 8.000 millones en distintos sectores, ¿no? Y si le he entendido bien, el primer país de inversiones fuera es España, desde Estados Unidos. Sí. ¿Eso puede ser de alguna manera dañado? ¿Puede mitigarse, digamos, este flujo inversor que revitaliza, desde luego, la economía española? Bueno, va a haber, como decía, un movimiento muy grande de todos los países avanzados a manufacturar en Estados Unidos por las medidas de Trump, arancelarias y de incentivos, ¿vale? Eso va a ocurrir tanto en Europa como en Japón, como en Corea del Sur y otros países, ¿no? Y España no va a ser la excepción. Pero yo pienso que va a haber más inversión española en Estados Unidos. Muchas compañías ya están pensando en invertir más allá, pero la inversión estadounidense en España, que está muy consolidada y que cada día aparece en los periódicos desde hace un tiempo por los data centers, centros de research and development, semiconductores, etcétera, eso va a continuar. Yo creo que las empresas americanas en España tienen planes muy potentes de inversión, solamente miles de millones, por ejemplo, en centros de datos en Aragón, por poner un ejemplo, pero luego hay en Andalucía y hay un montón de planes, y esos planes no se van a ver alterados ni un ápice con el cambio de gobierno. Vamos a ver si es verdad. Yo creo que nos queda claro a todos con sus palabras, que le agradezco mucho, una hora de vértigo y de datos para entender que el mundo cambia, que va a cambiar aceleradamente y que todo esto que ha sucedido no son unas elecciones sin más. Lo tendremos el año 25 para ir comprobando cómo se aterriza todas estas cuestiones. Yo le agradezco mucho, Jaime Malet, que haya estado con nosotros. Gracias. Y que nos haya ilustrado desde el conocimiento de cómo funcionan los mecanismos reales de la industria. Y no estábamos aquí hablando de ningún tipo de publicidad y de propaganda política, sino que le agradezco mucho porque ese tono de ir a los datos y de ir a las reflexiones creo que es muy clarificador en un país en el que somos, pues también a veces, de análisis fácil y rápido, ¿no?, sobre las cuestiones. No, aquí que son ingenieros toda esta gente. Hombre, claro, hay que ser precisos, y grandes ingenieros. Muchísimas gracias por haber venido aquí, Jaime Malet. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hombre, senyor. Moltíssimes gràcies. Vas bé de temps. Sí, perfecte. Ara pujo, no? Ara puges.